like to welcome each of you to this virtual space where we connect people from social movements, academia, the arts, and people of social media who wish to be part of a collective construction of knowledge and social transformation. Let me briefly introduce the research project we are initiating here at Boston College, thus giving continuity to previous stages developed in Mexico, together with colleagues from Latin America and the Caribbean. We now wish to extend and deepen the links with the north of the continent to think together from Alaska to Patagonia, how to confront and overcome the global violence that afflicts us. We would also like to extend our links with other regions of the planet later, always from the perspective of the invisible persons and peoples. Decolonial thinking, or descolonial, as I prefer to mention, descolonial thought has been weaving networks of knowledge and action for more than 3 decades between social movements that confront violence and academic communities, artists, communicators, civil society organizations, and churches that, assuming a decolonial way of life and thought, wish to contribute to the gestation of another possible world. In this way, each of us participants here, with our own way of being and knowing in a global process from below, rooted in our diversity of cultures and territory, we are gathered today. ¿Qué entendemos por pensamiento descolonial desde esta iniciativa en Boston College? Entendemos aquí pensamiento descolonial en continuidad e innovación con el pensamiento crítico que desde el siglo pasado nos puso en alerta contra la modernidad instrumental. Asumimos los aportes de la fenomenología posmoderna, así como de la teoría crítica, en especial la filosofía política, pero también de la teología de la liberación de hace medio siglo y de la teoría queer en tiempos más recientes. Pensar para transformar y transformar desde la incidencia social para pensar de otro modo, siempre a partir de las subjetividades, cuerpas, en español, cuerpas, y territorios, que son negadas por el mundo hegemónico. Para entonces, nosotros elaborar conocimientos y saberes que promuevan la vida digna, con justicia, memoria, equidad y verdad, en un horizonte de remembranza de un cuerpo desmembrado, de la humanidad y de la hermana madre tierra heridas. La violencia sistémica tiene nombres concretos que el pensamiento descolonial pronuncia y analiza con rigor: patriarcado, colonialismo, capitalismo extractivista y racismo de supremacía blanca. Desde nuestra perspectiva, hay que incluir un quinto eje, a saber, la religión sacrificial, que atraviesa todo el edificio del sistema mundo, que erige cada vez más muros para protección de minorías hegemónicas, sacrificando cada vez más y más a humanos y demás criaturas que habitan la casa común en aras del privilegio de una minoría. Nos encontramos en medio de una tempestad global, una larga noche, dicen los pueblos mayas, una sociedad de distopías donde se erigen cada vez más muros. Sin embargo, mirando con atención el mundo, podemos apreciar que en medio de esos muros hay grietas, fisuras, intersticios. Ahí, en esa zona del no ser, mencionada por Frantz Fanon, en ese lado nocturno de la democracia, como le llama Gilles Bembe, florece la vida,
Se abren ventanas y pasadizos gracias a las resistencias de las personas sobrevivientes. Cuando los subalternos hablan, como decía Gayatri Spivak, ese muro se resquebraja. A través de esas grietas insurge la vida, como indignación ética y política, como caricia que acuerpa y cura, y como espiritualidad de la resistencia frente al poder que mata. Tal es el rumbo del proyecto de investigación que iniciamos hoy en Boston College para seguir fortaleciendo las resistencias a la violencia global que surgen desde los lugares del no ser, en el sur y en el norte. Con la potencia de los pobres y de los excluidos que se organizan, de las mujeres y de las personas en movilidad forzada que se indignan, de la hermana madre tierra que también padece violencias y desarrolla resiliencia, hay signos de esperanza que es preciso saber leer, indagar, potenciar y celebrar como dones de la vida y como compromisos éticos, políticos y espirituales. Permítanme presentarles a nuestros invitados de hoy. Este primer semillero, como llaman a los conversatorios de los compañeros zapatistas, semillero, no seminario, en el sureste de México, quiere ser un espacio y un tiempo propicio para cultivar la esperanza de un mundo donde quepan muchos mundos. Pero antes de darle la palabra a nuestros tres invitados de hoy, quisiera pedirle a Matt, como asistente de investigación, que introduzca una bienvenida a los movimientos sociales que nos acompañan. Adelante, Matt. Well, thank you, Carlos, for inviting me to be a part of this wonderful new initiative. So for those who don't know me, my name is Matt Cuff. I'm currently completing my Master's of Theological Studies degree at Boston College's School of Theology and Ministry. When Carlos first mentioned this project to me, I was very excited. Prior to my graduate studies, I served as a senior policy advisor in the Jesuits' Office of Justice and Ecology in Washington, D.C. There, I engaged in advocacy, education, and networking on the social justice priorities of the Society of Jesus. Methodologically, my office was committed to learning directly from social movements in impacted communities. And we tried to invite those communities to Washington to engage in advocacy directly with decision makers. This work taught me two very simple yet profound truths that I think are relevant for this initiative and the type of descolonial theology that Carlos so wonderfully articulated. First, I would say there is a hierarchy to knowing social justice issues and injustice in particular. So what do I mean by this? My colleagues and I may have known the history behind a social issue and the current policy solutions being proposed, but our knowledge was only ever surface level unless we took time to know deeply and personally the communities and movements that actually experience those issues. My knowledge was important, but for it to be effective in a full knowledge, it needed to be knowledge understood in community. Second, by prioritizing relationships with social movements and communities directly impacted, our work here can take on an appropriate humility. So what do I mean by humility? Professional advocates, and dare I say it, even academics, can and often do fall into the trap of ascribing too much to their work, too much ability to transform, too much knowledge of an issue, and perhaps too much self-importance. Social movements, by contrast, keep those of us in these positions humble and honest. Understood properly, us academics and advocates, we're not saviors or even really leaders. We are supporters and at best door openers, called to friendship and mutuality with social movements. Put simply, social movements guide us and offer us insights into the reality of things as they are. They are subjects of their own transformation, and those of us here are called to stand with them in solidarity. So with that in mind, it's my pleasure on behalf of this initiative to invite all of those social movements and activists here today and those who will watch this recording in the weeks and months to come
to this space and to let you know that this is your space, that this is your classroom, this is your seminar, and we are your students. So welcome. Gracias, Matt. Iniciamos pues con las resistencias en Puerto Rico, gracias a la presencia de las compañeras Zoán Dávila y Shariana Ferrer, de la colectiva feminista en construcción, y de Nelson Maldonado Torres, de la Fundación Frantz Fanon. Para nosotros aquí, ustedes tres, Zoán, Shariana, Nelson, son sabedoras y sabedor, no expertas, tampoco activistas y profesor. Sus saberes adquieren muchas formas y deseamos aprender de ustedes, intercambiar experiencias e ideas con ustedes, alumbrar juntos intuiciones y cultivar un campo común de conocimiento y transformación social. Comenzar con Puerto Rico es una feliz coincidencia porque nos rememora un encuentro con el pueblo boricua migrante que cambió la vida de Iván Illich en el Bronx de Nueva York hace más de medio siglo. Caminando con esas comunidades exiliadas, fue surgiendo el pensamiento de un autor crítico a la modernidad instrumental, que a su modo es también un ancestro del pensamiento crítico. Gracias también a ustedes, quienes se conectan en la nube virtual, pues cada uno somos expertos en humanidad. Quienes hoy tomarán la palabra y quienes estaremos a la escucha atenta, crítica y cordial. Iniciamos pues escuchando a Nelson Maldonado Torres, quien nos hablará sobre colonialismo, colonialidad y decolonialidad combativa. Adelante, Nelson, bienvenido. Muchas gracias a Carlos y a todas las personas que han estado envueltas en la organización de este semillero que inauguramos hoy. Es un gran placer estar con ustedes y es un gran placer encontrarme nuevamente con mis camaradas boricuas, decoloniales, combativas, Shariana Ferrer y Zoán Dávila, que trabajan en esa organización tan importante en la isla que se llama la Colectiva Feminista en Construcción. Debo decir para empezar, escuchando el nombre de Iván Illich, que eso me remontó inmediatamente a historias que un gran profesor, mentor que tuve, con quien tuve el gusto de trabajar en cárceles en Puerto Rico, dando clases, Fernando Picó, director de las ciudades en Puerto Rico, me llevó a contar historias de la presencia de Iván Illich, que se quedó en grupos jesuitas allí justo en donde vivían. Y también de historias de mi querida colega Silvia Marcos en México, en Cuernavaca, que también estaba muy familiarizada, conocía muy de cerca a Iván Illich y respetaba también todo ese trabajo. Yo tengo algunos slides que voy a presentar en PowerPoint, así que transiciono un poco, entro y salgo. Y empiezo por remontarme ahí. Deme un segundo para poner la imagen correspondiente, que me parece que es esta que le tengo aquí. Si estoy en lo correcto, están viendo una imagen sola con el logo de la fundación y mi nombre abajo. Okay. Bueno, y quiero empezar estoy hablando en castellano, la presentación la hice en inglés, pensaba que por estar acá al otro lado del Atlántico, pues, bueno, me alterno entre las dos lenguas. You could do that, please. Okay. I want to acknowledge that from where I am speaking up right now, and I am speaking from the unceded territory of the Lenni Lenape. I stand in solidarity with Native American and indigenous peoples leading the movement of resurgence, decolonization, and reclamation of their homelands. These lands were stolen to create settler colonial states, and those who were dispossessed
continue to live under conditions of siege, surveillance, and extractivist violence. It is critical to support land back and imperative arrest to all settlers and settler institutions, including state institutions and universities, which at the foundations were established on stolen indigenous land that were also shaped and cultivated by enslaved African peoples. I support the undying fight for Black liberation and its many manifestations here and across the planet. And I want to acknowledge that this is based on a statement. This statement is based on similar land acknowledgement statement by the International Imagination of Anti-National and Anti-Imperialist Feelings, which is based in New York City. And it's an umbrella organization that, among other things, is spearheading a strike against the Museum of Modern Art, MoMA. You can find more information on them online. On December 6 of 2021, the Frantz Fanon Foundation made public close to a dozen responses from organizations and individuals to its call for reflections on combative decoloniality. The call for a combative decoloniality emerged in the context of a rapid incorporation of decoloniality as a keyword in academic settings and the conversion of decoloniality into a trend. Surely, much is to be celebrated and potentially gained in attention to projects of decolonization and decolonial thought, and that refer to decolonial thought. Yet, decoloniality does not quite align with the scope and goals of the hegemonic liberal higher education, aka the modern Western research university. The process of invoking and engaging decoloniality in academia is therefore a complicated one where decoloniality could be mistranslated and absorbed by the ethos of traditional academic scholarship and pedagogy, as well as accommodated within a framework with liberal goals. The commodification of decoloniality is taking place in multiple forms, including in the quick rebranding of academics, multiple forms academic projects everywhere as decolonial happening in different places across the world. And I want to read you the invitation that the Frantz Fanon Foundation made to these movements last year. This is how the invitation read. And the La Colectiva Feminista en Construcción is one of the organizations that received this call. The Frantz Fanon Foundation kindly requests your participation in an event that we are planning for December 6th, which marks the 60th anniversary year of Fanon's passing. This is also the year of the 60th anniversary of the publication of The Breadth of the Earth. Your participation will consist of a pre-recorded video of 2 to 4 minutes and so on, and these are the logistics. We return to the concept of combativity and to Fanon's reflections about it in a context where references to decoloniality have become pervasive in circles within the academy. While there is much to celebrate in attention to this topic, it is also clear that many are failing to realize its combative dimension, particularly as it relates to the decolonial imperative of generating and or working with collectives that are simultaneously pursuing material, symbolic, and epistemic decolonization. This effort was at the center of Fanon's praxis as a militant and as a knowledge creator, and it is at the center of the Frantz Fanon Foundation's work. And we started our event where we presented for the first time this kind of these responses, about 12, almost a dozen of these responses, with this quote that I'm going to share by projecting my screen again. We are all in the same boat. Everybody will be slaughtered or tortured. The collective struggle, le combat collectif, presupposes a collective responsibility from the rank and file and a collegial responsibility at the top. Yes, everyone must be involved in the struggle, le combat, for the sake of the common salvation, le salut commun. There are no clean hands, no innocent bystanders. We are all in the process of dirtying our hands in the quagmire of our soil
and the terrifying void of our minds. Any bystander is a coward or a traitor. And the first response that we played was a beautiful, to this call, was a beautiful spoken word composition and performance from Duduzile Matonzi, who forms part of the Black House Collective, a Black conscious and Pan-African community and activist organization based in Soweto, occupied Azania, otherwise known as South Africa. The spoken word piece was followed by an offering from the Strike MoMA group of the already mentioned IIAAF, highlighting the value of and commitment with international solidarity. So I will quickly play both now. A deadly disease has scorched us, the condemned chained, traditions wiped out, native language substituted. Scared and ill, the little spirit left, I shout combat. Fear still holds us down. My undying spirit shall go on in combat. I look at what has come of us. Shame clouds me. However, I fear not, as Fanon said. Shame is a revolutionary sentiment. I smile as I recall his words. It is a work in progress. Fourth Industrial Revolution, changing world order. I still shout, are you blind? The two compartments of the colonial world are still expanding. The dividing line has grown thicker. A world without spaciousness. Men live on top of the other. A hungry town, starved of bread, starved of meat, starved of life, and starved of light. The new world order emerging, the condemned chained, still on our knees. The children of Azania are torn in two parts. Double consciousness outweighs us. A friendly reminder, a call for action in combat. We shout. No matter how well the Black subject has mastered the culture and language of whiteness, her body remains Black. Aluta continua to Fanon's decolonial spirit of combativity. Aluta continua to the unfinished project of decolonization. Sparks ignited, truth unraveled, mist of darkness now faded. Such a timeless gift bestowed upon us. Aluta continua. The struggle against colonialism still continues. 21st century, digital era, westernization, Western culture is our colonizer, media the deliverer. I write what I like. I am Duduzile Nonkosi Matonzi, 22 years of age. I am a member of the Black House Collective in Soweto. Thank you. Aluta continua. Aluta continua to Fanon's spirit of combativity. Aluta continua to the spirit of decoloniality. The struggle continues. That's a quote from Fanon's work. La colectiva feminista en construcción also joined us in this occasion, and we will show their video, their response to our call for thinking about a combative decoloniality in the transition between my presentation and the presentation of our colleagues from La Colectiva. But first, I'd like to make a few points, just 3 quick points, and raise a number of questions about narratives of resistance, the theme, narratives of resistance,
and systemic violence from what I think would be could be considered a combative point of view or within the scope of combative decoloniality. The first point is that it's an invitation to think through this series of through this entire semillero, these various events, these various panels. And an invitation to think not only about narratives of resistance, but also about narratives, practices, and knowledges of re-existence. The Colombian decolonial thinker and artist, Adolfo Albán, who is an author of a book entitled Prácticas Creativas de Reexistencia, Más allá del arte, el mundo de lo sensible, proposed this category of resistance a number of years ago. The category is also key in the work of figures such as Catherine Walsh and the Afro-Ecuadorian intellectual and activist Edison León, who recently published a book entitled Filosofía de las Existencias, desde el cimarronaje. The category of existence and re-existence invites engagement with phenomenology, with Africana phenomenology. Think of Louis Gordon, for example, his text Existencia Africana, among many other writings. Existence means to come out, to come forth. And so the notion is that re-existence can be taken as a combative category because it points to sites of emergence towards the creation of something new. And it refers to individuals and groups emerging without necessarily responding immediately to the power that is pressuring them. And in that sense, that is somewhat different from resistance, which is of course also very valuable. The second point is the relevance of having Puerto Rico in this context that includes participants from the unceded but corporated territories of the United States, that is the 50 states, and the also unceded unincorporated territories of Latin American proto-states and states. Puerto Rico is often missed from American studies, even though it is a territory of the US, and from Latin American studies because it is not an independent Spanish-speaking republic. It is also sometimes ignored by students of decoloniality, even though Puerto Rico is not only an example of the severe coloniality that has profoundly marked the Caribbean since its inception, but also a colony, an actual contemporary colony. Puerto Rico is an unincorporated territory of the US, and everyone who is born in Puerto Rico receives what Malcolm X would have probably called a second-class or worse citizenship. As a result, Puerto Ricans do not need passports to come to the unceded but corporated states. And there is something about being, this is what I'm pointing to. There is something about at least we are not corporated. At least the unincorporation may have an edge. Right? And there are more Puerto Ricans living in the unceded and corporated states than in the Puerto Rican archipelago. Third point is this apparent anomaly of Puerto Rico in the Americas, which contributes to its erasure, also makes Puerto Rico a site of possibility, neither fully belonging to the US or to Latin America, really belonging more than anything to the Caribbean, but also maintaining close ties to both US and Latin America. Puerto Rico offers a rich horizon of possibility to combative decolonial movements. These movements can take from as well as combine lessons from anti-racist and anti-colonial movements from the US and from different places of Latin America, as well as the Caribbean. We're not constrained in that sense. Our horizon, our vision immediately pushes in multiple directions at the same time. Drawing from US Black and decolonial feminism, as well as from Latin American and Caribbean anti-colonial and decolonial movements and thought, La Colectiva Feminista en Construcción has become a major contributor to decolonial thinking and action, not only in Puerto Rico, but in the entire hemisphere. They exemplify this, what I'm taking, building on, taking advantage and expanding this possibility that is there in Puerto Rico. That is also in different ways in different places. I'm highlighting how crucial, how important it is and that it exists in Puerto Rico. I am privileged to be in dialogue with La Cole, finding connections and intersections that can help to advance their goals as well as to decolonize the academy.
as well as the presumed expertise of scholars of decoloniality. They are impressive agents of social and epistemic change, as well as teachers, and I am proud to be in this panel with them today, which is for me an opportunity for continuous growth, and both on learning and learning from them. And so I meant this to serve as a kind also explanation of what we are up to at the Frantz Fanon Foundation with the call for a combative decoloniality, but also as an entry into our colleagues now. And for this, we're going to go directly into the response to our call, to the video, and then immediately to have them. So let me just end with that. Y la gente que está aquí presente y la gente
también están construyendo país. Y ese es el país que sí es posible. Ese es el país que sí yo merece. Convoquemos, compañeras, compañeras y compañeros. Convoquemos, movilicemos y hagamos nuestra esta lucha. Esta lucha es de quien ponga el cuerpo en la calle y organice. Así que de aquí salimos de la emergencia a lo que emerge, de la emergencia a lo que sale de abajo y recorre, de la emergencia a lo que sí es posible. Y si estamos hartas, de verdad, si estamos hartas de las maneras en las que nos tratan, si estamos hartas de las maneras en las que nos acosan, que nos agreden, que nos abusan, si realmente estamos hartas, pues sí, vamos a quemar el cielo si es preciso. Gracias por su atención. Y ahora escuchemos a las compañeras. Hola, estoy aquí un poco pasmada porque pues, después de ver ese video y recordarnos todo, bueno, situarnos, ¿no? Pues de momento estoy aquí detrás de una pantalla, hablando un poco calmada y pausada, pues un poco, nada, hace que uno se centre. Así que voy a hacer ese ejercicio de centrarme y poder estar aquí compartiendo con ustedes. Primero quería agradecer la invitación a Carlos y al resto de compañeros del Boston College y pues obviamente a Nelson también por siempre, nada, un poco servir de puente en las conversaciones y unir propósitos. Entonces queríamos un poco aprovechar esta convocatoria y este espacio para hablar desde nuestro trabajo, pero también desde la posibilidad de encontrarse con otras. Les quiero compartir para esta primera parte y voy a... Está importante y va a ser parte de lo que quiero compartirles. Un poco para hacer ese ejercicio de situarnos, partir que mucho del trabajo de la colectiva ha sido pues, un poco engranar que la descolonización no es una metáfora, ¿verdad? A diferencia de otros proyectos o aspiraciones que nombran y establecen lo que es una utopía. Para nosotras la descolonización no es tanto un fenómeno inalcanzable, no es tan solo un proyecto viable, sino también urgente. No es un proyecto abstracto, es tangible y material. No necesariamente es un proyecto a futuro, sino que es un catalizador de presentes. Por eso es que en el video que acaban de ver, la insistencia de nombrarnos desde un aquí y desde un ahora. En el contexto en Puerto Rico, muy similar a todo lo que ocurre en el sur global, nos quitan las tierras, se apropian del suelo que pisamos, se agudiza la crisis y con ello nuestra precarización. Nos matan o si, nos matan de las maneras tan materiales y posibles o simplemente nos dejan sin vida posible. Es por esto que la descolonización no debe reducirse a letras o revistas académicas, ¿verdad? O los papers, o ni siquiera pensar la descolonización como una muletilla cultural. Es decir, como una forma de generar arte y creación desde lo estético y no desde aquello que pues, aterriza. La descolonización no debe ser tan solo un ideal como aquello que solamente se piensa, se discursa, se discute.
La descolonización requiere de estrategia y de forma, requiere de táctica y acción directa, requiere de organización y requiere de política, porque estamos hablando de poder. Y en nuestra organización y parte de aquello que nos convoca a unirnos, a juntar voluntades, es pensar en la descolonización para poder construir poder. Y pues diciendo eso, quería un poco centrar y digamos, conversar con esa idea de la excepcionalidad puertorriqueña o de la posibilidad puertorriqueña y un poco conversar y sumar a lo que estaba mencionando Nelson sobre nuestra conexión caribeña y mirándonos y hablando de sur a sur. Una de las cosas que hemos tenido que apalabrar y es parte del trabajo de la colectiva es pensar en que este gran problema en el que estamos respondiendo, insertándonos, contestando y resistiendo, parte de una lógica temporal. Y una lógica temporal que se impone con un proyecto moderno colonial. Incluso el mismo Fanon establecía el problema que estamos trabajando dentro de esta lógica es uno de tiempo. Así que veamos de cerca qué tiene que ver el tiempo con nuestro problema. La compañera Soan y yo hemos un poco conversado previamente de que uno de estos problemas a través del tiempo y atravesando el tiempo es que la raza como aparato generador de diferencia, de desigualdad, trabaja y opera en tres tiempos y de manera simultánea. Uno, reconociendo ese pasado colonial donde se inserta este discurso racial para capturar, ¿verdad? Secuestrar y explotar a nuestros pueblos. Luego, en ese periodo de colonización del Caribe y las Américas, pero también la raza opera en ese presente, bajo la modernidad como modelo civilizatorio, manifestado en un estado racial y una violencia antinegra que va a reproducir estas lógicas de la plantación al estado moderno. Y pese a que la raza opera tanto en pasado como en presente, también vemos que la raza opera a futuro, ¿verdad? En ese tiempo inexistente, o más bien la promesa de un tiempo venidero a futuro, porque la raza también se reformula bajo una retórica de deuda y de endeudamiento, capturando un futuro o la posibilidad de este. Y esto nos acerca un poco al trabajo que hemos estado haciendo en la colectiva y en el contexto puertorriqueño, donde la deuda y la narrativa de la deuda como esa extensión de un proyecto colonial, de ese sistema mundo donde la raza está impuesta para la captura de cuerpos, de futuros y de pueblos, pues se da también el tema de la deuda como algo muy pertinente a nuestro trabajo. El trabajo que hemos estado haciendo parte de reconocer y de agarrar la idea de la emergencia como aquello no tan solo, ¿verdad?, que vamos a resignificar como lo que emerge, sino el estado crítico de la violencia antinegra, violencia patriarcal, homofóbica, capitalista y colonial que se vive en un territorio, ¿verdad?, en Puerto Rico. Esa violencia que se vive y donde hay momentos donde se materializa aún más, por ejemplo, después del paso del huracán María, después de los terremotos en el 2020, vemos también las maneras en las que esa emergencia y ese estado de crisis se agudiza
pero no es tan solo para, o sea, sobre quién y sobre quiénes es que esa crisis se hace presente, quiénes son los cuerpos, quiénes son los pueblos, quiénes son las poblaciones que sienten y viven esa emergencia. Parecería, y esto es algo que sabemos, que para la gente negra y pobre, el estado de emergencia es uno constante. Así que hemos un poco tratado de utilizar la emergencia como un vehículo que hace posible y más bien hace visible al Estado. Ese Estado racial, patriarcal, colonial, que tanto señalamos y que en nuestras narrativas podemos nombrar como el sistema, pero que siempre pues es incapturable, ¿verdad? Vemos, es un poco nuestras penas y dolores, nuestras vicitudes económicas, se las atribuimos a el sistema, pero el sistema siempre está distante, ¿verdad? El sistema se enmarca en aquello que ni siquiera se puede capturar, nombrar, porque el gobierno se ve en tanto a sus funcionarios públicos, en tanto a los procesos electorales, de administración, pero cuando nombramos y hablamos del sistema, nunca el sistema está presente, ¿verdad? No es una estructura material. Así que un poco es político de desmitificar el sistema ha sido subvirtiendo estas lógicas de aquello que nombramos como sistema. Y pues de ahí salió un poco la necesidad de hablar de un estado de emergencia que nombrara y figurara a quién es el sujeto. Entonces ahí se ve la disputa de las sujetas que recibimos la violencia de género y que estamos expuestas a esa violencia de género, pero contrario a un sujeto, ¿verdad? Que también se encarna y ese sujeto Estado. Y ahí el estado de emergencia. Y pues lo último que quería nombrar antes de pasarlo a mi compañera Zoan, que va a estar nombrando un poco ejercicios políticos y campañas puntuales donde hemos un poco jugado, ¿verdad? Con esa nombrar y hacer visible al Estado, es que nuestra organización y el trabajo político que hemos hecho durante estos últimos 7 para 8 años es que siempre ha estado un poco escapándose de esa captura de un proyecto moderno, colonial, que sigue reproduciendo, ¿verdad? Esa lógica, es decir, esa colonialidad de la lucha donde nos oponemos a algo y en ese ejercicio de oponerse y de denunciar la opresión, terminamos reproduciendo las mismas lógicas de esa opresión y pues de ahí el ejercicio de nombrar y hacernos conscientes de esa colonialidad. Y pues hablo de nuestra organización política como una en fuga y en fuga nombrada y encarnada como en construcción, tanto hacia afuera, pero también y priorizando ese hacia adentro, es porque nuestra organización todavía no ha podido o habita en esas áreas de tensión de lo incapturable. No somos your typical feminist organization, ¿verdad? Porque las organizaciones feministas con las que hemos estado en relación, en debate, en colaboración y también en confrontación, han sido en su mayoría organizaciones que practican y discursan un feminismo blanco, burgués y liberal. Y nuestra organización no entra dentro de esa lógica. Nuestra organización es una organización antirracista que, a diferencia de proyectos antirracistas aquí en Puerto Rico, el ejercicio de la afirmación de la negritud
o de la reproducción cultural de unos referentes muy particulares de lo negro en el contexto puertorriqueño y caribeño, no necesariamente está vinculado a un desmantelamiento de un Estado racial. Y nosotras sí apuntamos a ese desmantelamiento, a la confrontación de una supremacía blanca. Nuestra organización es anticolonial y es decolonial y vemos la independencia como una estrategia, pero se distancia de organizaciones independentistas que reproducen las lógicas de lo que puede ser un posible Estado racial soberano en Puerto Rico. Y es una organización anticapitalista, incluso muchas de las que cofundamos a la colectiva veníamos de organizaciones socialistas y comunistas, pero nuestras prácticas anticapitalistas reconocen esa imbricación de la opresión, a diferencia de trabajar y nombrar la violencia de género, la violencia homofóbica y transfóbica y la violencia antinegra como subtemas de la lucha de clase. Entonces, esta no es una mezcla de las luchas, sino es un posicionamiento que emerge de un discurso y de la larga tradición radical negra, particularmente aquella que se desprende y continúa el legado de feministas negras como las compañeras del Combahee River Collective, donde reconocemos y nuestro punto de partida es que las opresiones están imbricadas, son sistemas que se relacionan y situamos centrando a la mujer negra como sujeto político revolucionario que nos va a permitir esa construcción de otra vida futura, donde no es que ese estado de emergencia, de violencia está presente, sino que la vida emerge y florece, donde la fuga no es tanto el escape a la violencia y a la opresión, sino aquello que nos hace conectar con otras y donde el tiempo ciertamente sería algo relativo, porque no estamos subordinadas ni atrapadas en estas lógicas de presente, pasado o futuro y simplemente podemos vivir. ¿Cómo lo hacemos y cómo apostamos a ello? Pues la compañera Soban va a estar nombrando algunos ejemplos de ese entramado de trabajo y gesta política que nos planteamos con el trabajo que hacemos desde la colectiva. Y gracias. Qué excelente transición, Chariana, ahí, perfecta. Bueno, nada, yo agradecida de la invitación y un poco para que no se pierda el flujo de lo que Chariana iba hablando, voy a agarrar por ahí mismo, rapidito. Y nada, yo creo que algo que sí debo compartir un poco para contextualizar es que para nosotras en la colectiva es bien importante y es bien, es un eje central del trabajo político que hacemos, nuestra formación política y la formación política. Así que eso es algo a lo que le ponemos mucha atención porque es precisamente a través de esa formación y de poder tener nuevos entendidos que podemos luchar contra, en primer lugar, las maneras en cómo a nosotras, ¿verdad? Se nos ha arrebatado esos conocimientos y esa historia de lucha y resistencia, no solamente ¿verdad? En nuestro país, sino también los vínculos con otros pueblos caribeños, con pueblos de Latinoamérica y sobre todo de la tradición radical negra en la que está basada nuestro trabajo. Así que en la búsqueda de esos referentes o recuperando esos referentes para nosotras, un enunciado que ha sido bien importante, una idea, ha sido Políticas sin Garantías de Stuart Hall. Y ¿verdad? Ese llamado que nos hace Stuart Hall a lanzarnos a esa política sin garantías ha sido parte de la metodología que hemos adaptado, que hemos adoptado en nuestro trabajo, particularmente en los últimos años.
Y esto lo traigo como algo sumamente relevante porque es también parte de nuestra historia como organización, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de cómo inicia la colectiva y a lo que se estaba refiriendo Chariana cuando nos describía como que estamos en fuga, pues tenemos que entender, ¿verdad?, la colectiva nace en el 2014 y algunas de nosotras éramos parte de organizaciones socialistas, organizaciones independentistas, otras venimos de organizaciones feministas, donde los sistemas de opresión o cómo se vive la violencia no se trabaja de manera, ¿verdad? No se considera esa imbricación de los sistemas de opresión. Se ven como problemas y asuntos separados. Y en ese sentido, nuestra inquietud y la inquietud de quienes formábamos estos distintos espacios era poder hacer trabajo político que marcara ese entendido. Y en ese sentido ahora, pues, desde el feminismo negro. Así que esa es la razón por la cual nos juntamos y claro, tomamos ese llamado de Stuart Hall como ese reto a ver cómo entonces nosotras podíamos hacer un trabajo que por un lado centre a las mujeres negras, porque parte de la tradición radical negra del feminismo negro, cómo podemos hacer un trabajo que considere, delate cómo funciona el sistema y cómo funciona particularmente en nuestro país, que somos una colonia, y cómo podemos luchar contra el capitalismo desde una colonia, ¿verdad? Esa pregunta difícil. Y entonces, nosotras respondiendo a ese llamado y viendo cómo entonces trazábamos un mapa de hacer trabajo político, lo que recibimos y lo que entendimos era que teníamos que lanzarnos, ¿verdad?, a hacer un trabajo que no necesariamente se anclara en ver cosas concretas, sino que lanzara, ¿verdad?, que echáramos los huevos en la canasta, como decimos en Puerto Rico, o hiciéramos una apuesta por lo que podríamos lograr en el proceso, ¿verdad? Y entonces fijarnos en el proceso, darle importancia al proceso, porque es a través de los procesos, y eso lo hemos visto en nuestro trabajo, que se construye ese poder popular y colectivo que es necesario para erradicar estos sistemas de opresión. Y en ese ejercicio de experimentación sobre qué podíamos hacer, cómo podíamos mover a un movimiento, por un lado, un movimiento feminista que no necesariamente en esos momentos, y estoy hablando del 2016, 2017, no necesariamente era un movimiento que estaba en la calle, pues, y teníamos esa inquietud de jalar un movimiento que estuviese en la calle, y en ese ejercicio de experimentación lo primero que trabajamos o lo primero que organizamos fue un paro de mujeres. Y a lo primero que nos confrontamos cuando le propusimos este paro de mujeres a organizaciones feministas, a organizaciones sindicalistas, que son las que usualmente hacen paros y hacen huelgas, era que nadie veía posible que las mujeres pudiesen parar el país. No se veía que teníamos los recursos, las feministas, para parar el país y entonces poder adelantar unos reclamos que, como bien mencionaba Chariana, nosotras enmarcábamos en la situación de crisis que vive nuestro país y que lleva viviendo nuestro país desde siempre, pero en estos últimos años atacando todo el tema de la deuda bajo la cual se quiere justificar la precariedad de las personas en el país. Y entonces propusimos ese paro y nadie, ¿verdad?, ninguna organización, ningún movimiento lo hizo posible, pero, ¿verdad?, adoptando y agarrándonos un poco de ese llamado a adoptar una política sin garantías, a lanzarnos, ¿verdad?, a asumir procesos, a organizar esas rabias, como bien enuncia esa cita de Fanon, nos lanzamos y sorprendentemente, ¿verdad?, sorprendente pero felizmente, ese paro de mujeres fue la primera de muchas actividades que han convertido al movimiento feminista en el país ahora mismo en un movimiento de vanguardia, ¿verdad? Por toda la discusión que se provocó a partir de ese paro de mujeres y sobre cómo también ayudó un poco a trazar
¿verdad? Esos encuentros, esos puntos de encuentro para poder ver de una manera más clara que, por ejemplo, el problema de la violencia de género que vivimos las mujeres no está desvinculado de ninguna manera a la violencia antinegra que también se vive en el país. Y en ese sentido, esa fue una de las discusiones que pudimos adelantar con ese paro de mujeres. Y para nosotras fue de mucho aprendizaje, porque en primer lugar, pues nos dimos cuenta que utilizando otras tácticas que no necesariamente son las que todo el mundo piensa que son aquellas bajo las cuales podemos desmantelar el sistema, podemos luchar contra el colonialismo, pero vimos cómo utilizando esas otras tácticas pudimos generar esa discusión y pudimos detener el país. Así que ¿verdad? Vimos unos entendidos más allá de lo que se conoce y reconoce como lucha. Y en último lugar, vimos la importancia de adoptar en nuestra metodología esa confrontación directa al Estado como ese ente que sostiene al sistema que tanto queremos erradicar. Porque las políticas de austeridad, las políticas de pobreza, de racismo ambiental, de violencia de género que vivimos en el país, están promovidas o son promovidas precisamente por el Estado. Así que nos dimos cuenta de la importancia de poder, ¿verdad?, adoptar en nuestra metodología esa confrontación directa, y entonces ha sido parte de cómo hemos enmarcado ese delatar cómo funciona el sistema a través de denunciar cómo el Estado reproduce esas lógicas y cómo el Estado sostiene a este sistema capitalista. Entonces, ¿verdad? Otra de las herramientas que hemos utilizado para adelantar ese trabajo y que también sale de ese marco de lo que se entiende como la lucha es poder también en el proceso crear nuevos significados y significados y significantes dentro de la lucha que nos permitan nuevamente, ¿verdad? Que nos permita nuevamente delatar, ¿verdad?, cómo funciona ese sistema y que a la discusión de cómo erradicamos esos sistemas de opresión no se sienta tan lejana al pueblo, ¿verdad?, a la gente de a pie. Y yo quiero, ¿verdad?, traer uno de los primeros ejemplos, ¿verdad?, sobre cuál ha sido una de esos proyectos que hemos hecho en donde nos hemos dedicado a subvertir esas lógicas. Y yo creo que empezó en primer lugar con todo el tema de la deuda, ¿verdad? Porque cuando inicia, ¿verdad? Siempre en el país se ha hablado de la crisis, pero en los últimos años la crisis está enmarcada en la deuda y entonces se adoptan todas estas medidas de austeridad y se nos dice al pueblo pues que tenemos que cooperar, que tenemos que pagar esta deuda, que es un problema de todos, que nos toca a todos. Sin embargo, la discusión de cómo se genera esta deuda, de dónde viene, quiénes son los responsables, se ha circunscrito a abogados, a los economistas, a los especialistas, a los politólogos. Sin embargo, se ha mantenido o se mantiene fuera al pueblo, quien vive directamente cuáles son los efectos, ¿verdad?, de esta deuda y de estas políticas de austeridad. Así que parte de nuestro trabajo precisamente ha sido retar ese discurso de que el pueblo es responsable de pagar esa deuda y crear esta discusión sobre cuáles son los efectos y sobre quiénes, ¿verdad?, son los efectos de todas estas políticas de muerte. Porque la deuda, como bien mencionó Chariana, no es otra cosa que la posvida de la esclavitud, ¿verdad? Es la manera en que se continúa justificando y sosteniendo el mismo sistema, ¿verdad?, que esclavizó a millones de personas, ¿verdad?, en el pasado. Y en ese sentido, esa fue una de nuestros primeros entendidos cuando partimos a hacer nuestro trabajo político. Poder generar esa discusión de dónde proviene esta deuda y poder rastrear, ¿verdad?, que está directamente relacionada a nuestra situación colonial y quienes sufrimos el impacto de ella, lo ilegal y lo injusto de esa deuda y la necesidad, sobre todo, de retar, ¿verdad?, esa narrativa que es una narrativa institucional de que el pueblo tiene la obligación de pagarlo.
Y para mencionar algunos de los ejemplos de cómo enmarcamos ese trabajo y cómo hicimos o cómo hemos hecho ese reto al Estado, esa confrontación al capital, les voy a mencionar algunas de las jornadas que nosotras hemos tenido y que luego les voy a mostrar fotos sobre ellas. Quería hablarles, por ejemplo, del estado de emergencia que Chariana lo mencionó, y para explicarles brevemente, para quienes no sepan qué es el estado de emergencia, esta fue una jornada que nosotras iniciamos en el 2018, en la que enmarcamos o trabajamos el tema de violencia de género, y parte de nuestros objetivos para esta jornada era poder crear esta discusión sobre, nuevamente, el vínculo de la violencia de género, ¿verdad?, con el Estado, la responsabilidad del Estado, la inacción del Estado y las maneras en que las políticas estatales realmente perpetúan y sostienen las condiciones de violencia que vivimos las mujeres en el país y sus familias, así como las personas de las comunidades LGBT. Y esto había sido un reto trabajarlo, porque históricamente la violencia de género se ha trabajado como un asunto entre individuos, ¿verdad? Un problema de valores entre hombres y mujeres, ¿verdad? Una situación de inequidad, pero se ha completamente invisibilizado, ¿verdad?, que la violencia de género tiene sus raíces en el sistema capitalista, así como la violencia antinegra. Y eso era lo que nosotras queríamos, la discusión que nosotras queríamos adelantar con esa jornada, y poder entonces dejar visible cómo el Estado contribuía a esa, o ha contribuido a esa violencia de género. Y nosotras lo que hicimos, y aquí entra el ejercicio que hemos hecho de subvertir las lógicas de poder, nosotras apropiándonos de aquella simbología y de aquellos entendidos que le pertenecen a la institucionalidad, y nosotras utilizarlos para retar esa institucionalidad. En Puerto Rico, y como en muchos otros países, los gobernadores tienen la capacidad legal de dar órdenes a sus funcionarios de agencia a través de órdenes ejecutivas. Nosotras, para el estado de emergencia, en primer lugar, declaramos que había un estado de emergencia en Puerto Rico por la violencia de género, y redactamos desde nuestra organización, desde el movimiento, una orden ejecutiva donde detallábamos las acciones que nosotras queríamos que el gobierno adoptara para erradicar esa violencia de género. Y nosotras hicimos esta jornada de lucha que llamamos el Plantón Feminista, donde nosotras acampamos frente a la casa del gobernador exigiéndole que firmara esa orden ejecutiva que nosotras habíamos redactado. Esos primeros días de ese campamento no hubo tanta resonancia, pero en la medida que pasaron los días y que estuvimos allí, ¿verdad?, que hubo una difusión de que teníamos unas propuestas concretas para ese estado de emergencia, ¿verdad?, se logró una presión tal que a través de los pasados años, desde el 2018 hasta el 2021 y hasta el presente, el entonces gobernador y subsiguientes gobernadores se vieron obligados a reunirse con nuestra organización, a adoptar los reclamos que nosotras habíamos llevado, ¿verdad? Y ese ejercicio de ese estado de emergencia, a través de esos años en que, en primer lugar, el Estado se negó completamente a reconocer que había una emergencia en Puerto Rico por la violencia de género y a escucharnos, se convirtió en un ejercicio que agrupó miles y miles de mujeres en las calles, en un sinnúmero de manifestaciones, en donde, ¿verdad?, yo diría que en cada ocasión crecía el número de personas que se unían a ese movimiento, más allá de las organizaciones feministas, porque entendían el reclamo. Justo un reclamo en el que se sentían particularmente identificadas, y eso generó una presión que no solamente ha sostenido a través de los últimos 4 años una discusión permanente sobre la violencia de género y la responsabilidad del Estado, pero también un movimiento feminista que ha estado presente en la calle no solamente para protestar contra la violencia de género, sino también para protestar contra la violencia racista, para protestar contra la corrupción estatal
y ese ha sido el efecto, ¿verdad?, de esa metodología de confrontación directa al capital y al Estado. Un último ejemplo, porque veo que me estoy quedando cortita de tiempo, es el embargo feminista, que fue ¿verdad?, otra jornada de acción que tuvimos, en donde nosotras hicimos un llamado público a las mujeres a embargar los bancos que han tenido un rol principal en la deuda, ¿verdad?, en la deuda que tenemos en el país, porque han sido bancos que contribuyeron a la adquisición de esa deuda, pero también han sido bancos que en los últimos 10 años han desahuciado miles y miles de personas en el país, y nosotras queríamos hacer visible también ese vínculo entre el capital y la violencia de género y la violencia antinegra en el país. Así que hicimos un llamado a embargar los bancos, y todos sabemos que la gente no puede embargar los bancos, ¿verdad? Los bancos son los que embargan a las personas y les sacan del país, pero nosotras nuevamente queríamos hacer un ejercicio de subversión del poder, queríamos apropiarnos de ese poder, y a través de ese performance, ¿verdad? Queríamos también delatar, ¿verdad?, delatar ese rol del capital y de los bancos en la situación tan precaria que vivimos en el país. Y esa jornada fue sumamente, fue sumamente poderosa, porque se alimentó y se nutrió de la indignación de muchas mujeres que fueron allí a esas protestas frente a los bancos, que sus familias habían sido desahuciadas, embargadas de sus casas, porque se sentían también indignadas al reconocer el vínculo de todas estas políticas de austeridad y de estos bancos. Y fue una acción bien poderosa que al final incluso tuvo logros materiales, porque los bancos frente a los que protestamos cerraron durante el tiempo que nosotras estuvimos protestando. Y ¿verdad?, ese ejercicio del estado de emergencia y ese ejercicio del embargo feminista han sido ejercicios que no necesariamente han erradicado los sistemas de opresión, ¿verdad? Sabemos que ese no ha sido el logro o el impacto en ese momento, pero definitivamente han sido procesos que nos han mostrado, ¿verdad?, lo que es posible cuando realmente reconocemos nuestro poder y confrontamos aquello que para nosotras supone la muerte, ¿verdad? Y bueno, un poco para terminar esta parte y mostrarles algunas de las fotos, yo quería traer hablarles un poco del tema de la esperanza radical. Y bueno, quizás compartirles un poco de cuál es nuestra visión sobre la esperanza radical y cómo la practicamos, porque uno, Nelson nos sugirió que lo trajéramos, y segundo, definitivamente es parte esencial de nuestro trabajo, porque cuando una nace, ¿verdad?, vive y se cría en una colonia donde todo, ¿verdad?, donde la violencia es el día a día y es el diario, de algo una se tiene que agarrar para poder erradicar aquello que quiere matar a una. Y definitivamente la esperanza radical es, si no una de las principales, la principal de nuestras herramientas. Pero la visión que nosotras tenemos de la esperanza radical es, como bien dice Marian Cava, un ejercicio que es, ¿verdad?, de disciplina. No necesariamente algo que nos viene por osmosis, no es necesariamente algo que nos viene por tener una visión concreta de cuál será la finalidad, sino que viene de un entendido, de reconocer que las condiciones en que vivimos son injustas, de reconocer a otras y otros como nosotros que viven en esas condiciones injustas, y el deseo de cambiarlo todo. Y ¿verdad?, ahorita les hablaba de ese paro de mujeres que fue el inicio de todo este movimiento feminista, esta potencia feminista en Puerto Rico, y les quería hablar sobre cómo, ¿verdad?, el inicio de ese paro de mujeres ese día. Yo les decía anteriormente que nadie creía que las mujeres podíamos parar el país, y nadie apostaba a ese paro de mujeres, pero nosotras entendimos que alguien lo tenía que organizar, alguien lo tenía que hacer, ¿verdad? Y ese era en sí mismo un ejercicio de esperanza radical,
No necesariamente porque una pensara, bueno, lo voy a hacer porque va a venir gente, sino hacerlo a pesar de que llegara gente o no. Y en ese momento ¿verdad? Las compañeras que allí estuvieron se amanecieron, llegaron a las 4 de la mañana a esperar a ver si llegaban aquellas mujeres que habían sido convocadas a participar de esa actividad. Y para decirlo concreto, eran 2 compañeras que estuvieron allí esperando en el punto de encuentro. Se preguntaban ellas si realmente iba a llegar gente, si realmente esa jornada iba a ser posible. Y fue posible, ¿verdad? Y creer que iba a ser posible fue ese ejercicio de esperanza que ha definido nuestro trabajo a través de los años. Yo para esos momentos no era parte de la colectiva feminista, yo para esos momentos no estaba organizada, y ese paro de mujeres, yo acudí a esa convocatoria para acompañar y observar que las compañeras estuviesen protegidas ya desde una perspectiva más de acompañamiento. Y ese llamado de esas mujeres que se pronunciaron de manera tan contundente contra el sistema fue el llamado que yo recibí, ¿verdad? Y que hoy me tiene aquí ante ustedes hablando sobre el trabajo que junto a ellas vengo haciendo desde ese 2017, cuando decidí unirme a la colectiva. Y ¿verdad? Ese es el anclaje de nuestra esperanza radical, ¿verdad? Ese llamado que podemos hacer, la esperanza de que hay gente que va a acudir a ese llamado y de que seremos nosotras junto a las que han sido y las que van a ser a futuro, las que se van a unir a futuro, las que finalmente erradiquemos el sistema capitalista que tanto nos violenta y que para nosotras, ¿verdad?, supone la muerte. Y bueno, antes de terminar, que bien les había dicho que les iba a compartir algunas imágenes, les voy a pedir al compañero Carlos que a ver si me las puede poner por ahí, y voy a tratar de hacerlo rapidito porque vi que me pasé de tiempo. Y bueno, aquí esta imagen que ¿verdad?, que nos aparece aquí, fue de una actividad que fue Mujeres en Marcha, que celebramos en el 2019. Esta actividad estuvo enmarcada en el reclamo de estado de emergencia. Y bueno, un poco del mensaje de la actividad. Nosotras hicimos hicimos un 10K, caminamos un 10K desde un punto de encuentro hasta la fortaleza, que es la mansión del gobernador. Y el reclamo era que se adoptara ese estado de emergencia y que nosotras las mujeres íbamos a caminar lo que fuese necesario caminar para que se reconociera la situación en que vivíamos y que el Estado adoptara esas medidas que nosotras exigimos. Y esas imágenes son parte de esa marcha. Tenemos ahí algunos niños que también participaron junto a sus padres y madres. Fue una marcha multisectorial. Vamos a pasarla. Esta otra imagen que estamos viendo es una imagen súper importante, también está enmarcada en una de las actividades que realizamos en esa jornada de estado de emergencia, y si pueden apreciar bien, estamos congregadas frente a un cementerio. Ese cementerio es el cementerio de la ciudad capital, donde ubica también nuevamente la mansión del gobernador y también está la legislatura. Y nosotras hicimos una marcha desde ese cementerio hasta la casa del gobernador, y el mensaje que nosotras llevábamos desde ahí y por qué partimos de un cementerio era para confrontar esas políticas de muerte o todas las políticas de muerte que suponen la violencia de género y el sistema, y nosotras oponernos a ellas, confrontarlas. Y por eso utilizamos, ¿verdad? Para llevar ese mensaje, utilizamos esa simbología de partir del cementerio, ¿verdad? Un poco ejemplificando la muerte, que es el fin de este sistema para nosotras, y entonces salir de ahí, de ese cementerio hacia la, ¿verdad?, el mundo y la sociedad que queremos. Vamos a pasarla. Esa imagen que vemos ahí es el día que hicimos el plantón feminista. Fue nuestra primera actividad para el estado de emergencia, y pueden apreciar ahí, ¿verdad?, que tenemos a la compañera Vanessa Contreras y a Chariana Ferrer, y lo que tiene ella en su mano es la orden ejecutiva que le exigimos al gobernador que firmara para aprobar ese estado de emergencia. ¿La puedes pasar, Carlos?
Tenemos un poco de esas imágenes y bueno, las imágenes en nuestras manifestaciones han sido sumamente importantes porque cuando hablamos de esa confrontación al poder, no lo hacemos desde, ¿verdad? Solamente no es una metáfora para nosotras, sino que también en nuestras manifestaciones esa confrontación se da. Y en muchas de ellas, y yo creo que ha sido una constante, la Policía de Puerto Rico como ente represor de esas manifestaciones siempre ha estado presente. Así que muchas de las imágenes de nuestras manifestaciones contienen esa, ¿verdad? Visible esa confrontación entre el Estado y las mujeres. La puedes pasar, Carlos. Ahí tenemos imágenes también de esa misma manifestación del plantón feminista. Puedes pasarla. Esta imagen fue de una comparsa afrofuturista que hicimos el año pasado y ese edificio que ustedes están viendo ahí es el Capitolio, es la legislatura donde están los senadores y representantes de la Cámara y donde se aprueban las leyes en el país. Y nosotras estamos, ¿verdad?, subiendo hacia el Capitolio con una pancarta que habla sobre una de nuestras consignas que es ni un paso atrás. La puedes pasar. Y esa última imagen que están viendo ahí es parte de esa práctica de esperanza radical, de nosotras siempre estar invitando a la gente a que se una a nuestra lucha, a que sea parte, alimentar esa esperanza. Esto fue el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, y nosotras desplegamos una pancarta que anuncia que vendrán tiempos mejores, pero para que vengan tiempos mejores, ¿verdad?, los tenemos que construir y los estamos construyendo. Carlos, te voy a pedir que pases a la primera imagen del PDF, porque una que se quedó. Ok, aquí esta imagen es del embargo feminista que les hablé. Ahí está uno de los bancos ante los que protestamos, que es el Banco Santander. Y como ven, nosotras incluso les pusimos aviso de embargo, y ese aviso de embargo contiene información sobre cuántas personas, cuántas familias habían sido desahuciadas por ese banco y por cada uno de los bancos. Pasa la imagen. Esa imagen que tienen ahí es el aviso de ese embargo feminista. Y esa, ¿verdad? Y esa otra imagen que también ven ahí es de ese embargo. Y bueno, yo para ya así terminar mi exposición, yo quería compartirles una cita, porque a nosotras nos gusta mucho la música y parte de nuestra formación y de entendernos y vernos, de situarnos, está también en la música, no solamente en los libros, ¿verdad? Y quería compartirles esta cita de esta canción de Gil Scott-Heron, que a mí me gusta mucho y que tiene un ritmo brutal, pero el mensaje es mucho más brutal. Y dice: "What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and hey, I'm reaching for your hand, because I know damn well we can if we are willing, but we gotta be willing." Así que nuestro trabajo se enmarca en entender, ¿verdad?, que nuestra vida, lo que hacemos, son pedazos de los sueños de esos otros mundos que nosotras queremos construir, pero sabemos que para poder lograrlo tenemos que estar dispuestas, como dice Gil Scott-Heron. Gracias. Muchísimas gracias, Sohan, Sariana, Nelson. Thank you so much. Please, we invite the audience, if you want to share some questions, you can post it in the chat. Si quieren incluir quienes siguen esta sesión en el chat algunas de sus preguntas y comentarios, por favor, para nuestros invitados, háganlo ahora, que tenemos unos minutos para conversar con ellas. Por lo pronto, o quizás para dar tiempo a que se escriban estos comentarios o preguntas, sí me gustaría a mí iniciar un poco la conversación. Me llamó mucho la atención, especialmente esta lucidez de pasar de las narrativas decoloniales a lo que Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia llama un pensamiento no decolonial, sino anticolonial, para subrayar la importancia de una acción transformadora. Y
Sharian, tú decías algo de pasar del ideal a estrategias, tácticas, organización política. En su experiencia, me gustaría iniciar la conversación preguntándoles cómo han mostrado algunos performances en plazas públicas, pero al interior de las comunidades mismas. ¿Cómo es que se da este proceso político del que ustedes son protagonistas? Porque también dentro de las comunidades hay a veces resistencias, pero en un sentido negativo, ¿cierto? Es decir, el patriarcado frente al machismo cultural de los latinoamericanos y caribeños, por ejemplo, es toda una tarea histórica. Entonces, ¿cómo es que ustedes traducen también al interior de las comunidades con las que trabajan estas estrategias tácticas de organización? Estaban hablando de eso, pero me gustaría con ello iniciar una conversación. Gracias. Ok, bueno, pues sí, bueno, inicio diciendo que somos parte de una comunidad y yo creo que mucho de también las ciertas prácticas, quizás una práctica más hegemónica de las formas de hacer trabajo político, y pues nombrado así un poco cuadrado, el trabajo político se pierde de perspectivas prácticas comunitarias que son políticas, ¿no? Y que de cierta manera siempre han permitido a las comunidades resistir. Y pues como de cierto modo nosotras nos insertamos en esa tradición de movimientos de lucha que están muy vinculados con el espacio universitario, ¿verdad? Y los movimientos estudiantiles y pues un poco la izquierda socialista e independentista en el país, esa noción de comunidades se tiende a percibir o a nombrar como aquello a donde va nuestro trabajo, donde depositamos nuestro trabajo y no necesariamente reconociendo las prácticas de vida social en comunidad. En nuestro caso, pues obviamente quizás lo más flashy del trabajo político que hacemos pues es el que se retrata en las protestas, ¿verdad? Y en las manifestaciones donde estamos acudiendo, reclamándole al Estado, pero tenemos también un trabajo político como algunas de las cosas que mencionó la compañera Soan, de escuelas de formación política, espacios de conversatorios, espacios de encuentro. Durante la pandemia hemos generado unas acciones que se han llamado, las hemos nombrado Brigadas por la Vida, donde hemos estado trabajando y apostando al apoyo mutuo en comunidades geográficas, particularmente en el caso de Puerto Rico, y de nuestro contexto, pues en la comunidad de Barrio Obrero, que es una comunidad históricamente negra, de cimarrones, de personas trabajadoras. Hay una gran población también de personas inmigrantes, particularmente dominicanas. Y ha sido en Barrio Obrero donde hemos estado, por ejemplo, hace 2 años, sí, pues no fue el año pasado, hicimos un quilombo feminista en una de las plazas públicas donde hubo una actividad cultural, pero también hubo un espacio de apoyo mutuo. El año pasado tuvimos una actividad que se llamó, o sea, se dieron 2 veces Brigada por la Vida. En la primera fue en el contexto de la pandemia y la inacción por parte del Estado en el pésimo manejo de la pandemia con pues, la política pública y salubrista en comunidades empobrecidas, pero tuvimos una segunda Brigada por la Vida donde el tema de derechos sexuales y reproductivos fue lo que se centró, ¿no? Y hubo un espacio para también apostar al cuidado colectivo, al apoyo de maternidades
deseadas y un poco pensarnos en comunidad. Así que la organización de base, la organización de espacios de poder estar con otras y junto a otras también ha sido algo que le hemos dado mucha importancia, ¿no? Y pues es un poco pues, crear espacios de encuentro, y en los espacios de encuentro la gente puede confrontarse con la realidad o con la posibilidad de otras realidades y seguir haciendo ese ejercicio de construcción de poder colectivo y popular. Así que de cierta manera pues nos vemos así también en comunidad durante el paso, o sea, después del paso del huracán María, nuestro trabajo político durante esos meses subsiguientes tuvo que un poco ser redirigido a una emergencia puntual, ¿no? La gente sin luz, sin agua, sin comida, esa precarización y negligencia del gobierno, lo mismo cuando pasaron los terremotos en el 2020, hemos generado pues brigadas de apoyo mutuo donde identificamos suministros, identificamos comunidades con las que tenemos algún tipo de relación, contacto o conocemos gente y pues hacemos función un poco de ser vehículos y puentes de ello. En el 2017 llegamos a ocupar un edificio abandonado en Río Piedras, donde establecimos lo que fue en aquel momento Casa Tomada, que fue un proyecto en conjunto con la comunidad de García Ubarri en Río Piedras. Y en esa toma, esa ocupación del edificio nos sirvió un poco como centro de mando para identificar suministros y poder hacer una olla popular en lo que se iba un poco restableciendo el sistema de energía eléctrica y agua potable en ese espacio. Así que pues nos hemos, de cierta manera, nuestros enfoques de trabajo cuando apostamos a esa construcción de vida a otra posible, pues a veces las condiciones nos sitúan desde una confrontación, ¿verdad?, hacia el Estado, a veces a veces sin el Estado, a veces identificando política pública e impulsando política pública que requiere la colaboración del Estado. Así que pues vemos esos ejes de trabajo donde pues los objetivos políticos trazados en la organización o en colectividad es lo que nos va un poco a dictar cuál es el tipo de estrategia o de las tácticas que van a ser necesarias que nos permitan cumplir esos objetivos. Si hay una necesidad de comida, pues hay que resolverla y se resuelve como se tenga que resolver, ¿verdad? Y un poco eso es lo que guía, nos ha servido de brújula, ¿no? El pensar y establecer claramente cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Si es empezar a construir otra narrativa, pues le metemos a la agitación y propaganda, a las comunicaciones, ¿verdad? Al trabajo en las redes sociales, pero también al trabajo de repartir boletines, imaginarios, y pues eso ha sido un poco el ejercicio, ¿no? Comunicaciones, cultura, música, imágenes, creación, apoyo mutuo. No sé si Soan quiere añadir algo más sobre ello. ¿Está bien? I would like to address a question to you, Nelson, please. Probably we could switch to English. About the internal colonialism, Silvia Rivera Cusicanqui in Bolivia, she talks about how important it is also to decolonize ourselves in some way. And according to your first presentation, Puerto Rican culture is a very important place, probably a strategic place, because of the multicultural diversity you are facing and you are struggling with. To think about that, what it means to decolonize the internal colonialism that we have received for centuries. Would you have some thoughts about that, Nelson?
Yes, and now I sound off speaking with my Puerto Rican Spanish when I could be speaking with my beautiful Castilian Puerto Rican. You can use both. But let's go, yeah. Well, I should say that actually, Carlos, when you raise Silvia Rivera Cusicanqui's distinction between decolonial and anti-colonial, first thought that I had in mind was that, well, this is the idea that the colonial somehow does not include anti-colonial is part of the unfortunate process through which the decolonial has been commodified, made into an academic artifact, and seemingly separated from struggles on the ground. And then it becomes like post-colonial studies, and now you have the colonial studies and so on. So of course, someone who is more on the ground, you look at it and said, well, clearly, we need anti-colonialism. But when you look at how the discourse around decoloniality emerged, was very much linked to struggles from the ground. It cannot be separate. It cannot be separated from this. And included everything in a struggle at the political, epistemic, cultural levels, and so on. There were impressive amount of diversity of actors in the emergence of the colonial, what is known today as the colonial thinking. So it actually, that relationship with, opposition to colonialism in many forms is if not the very first step. And so for me, decolonial actually go back to Fanon when referring to the notion of decolonization. Decolonization and decolonization is not something only against something. In that sense, I would say it's not only anti-colonial, it's not only against something, but it's also the start of a process of undoing something, even in oneself, right? even the colonial apparatus in oneself as well. And by coming together with others, in the process of engaging the presence of coloniality, including in oneself, one can begin to develop, to gradually become a different, better self, right? In that process, to decolonize subjectivity. But this is done as part of a process with others, right? It's not done simply by reading, it is done in a process of really articulating oneself with others who are themselves involved in these multiple struggles. Right? It's not simply other academics to do a reading group, and these are my others, right? It's really with others in these different struggles, and particularly those generating the more creative ideas and projects and so on, like the Colectiva. So, for example, here I would say that everything that you have seen and heard from La Colectiva offers, among other groups that one can also identify, but I think La Colectiva has been so also. They have done this so remarkably well, I think. Everything all of that they have shared with us also becomes a condition of possibility and opportunity for others to enter in a process of walking with, acompañamiento, potentially collaboration. And in that process of getting involved, they can engage in that process of self-decolonization too. Right? So all of these are activities that in many cases confront the state frontally, but also are opportunities to be part of a process that identifies terms, tools, methodologies, and concepts that generate self-decolonization. So if you are involved in the process, you can do it. So in that sense, this is for me that's how I shift from the colonial, not to the anti-colonial. Of course, I support the anti-colonial, that's a given, but to this notion of decolonial combativity or decolonial combativity, because this same decolonial then is articulated really with different struggles and us putting our time, our resources, our abilities to facilitate, further potentiate these struggles, not only from the outside, but when the opportunity appears organically, then you suddenly find yourself in a different position. Right? Like Sharina was saying that, well, when organically the organization can find itself providing certain kind of support for communities in need, but then in another juncture, the organization finds itself, fulfilling another role. And that's part of the rhythm of the struggle. So that's what I would say. And that's why all of this is so fundamental. Not only, let's say,
to think about, in terms of political theory or activism, but also in terms of self-decolonization. Gracias, Nelson. Hay una pregunta en español que quisiera plantear a las compañeras. Si han recibido algún apoyo o solidaridad de iglesias, comunidades religiosas en su lucha, en su movimiento. No sé si Shariana o Zohan quieran compartir. Y después vamos a otra pregunta en inglés que Matt presentará. Bueno, pues creo que puedo mencionar la mesa de diálogo Martin Luther King. Han sido compañeros que aquí en la sesión está el compañero Yaeli, que en diversas de nuestras jornadas, ¿verdad?, han estado en apoyo a nuestra organización. Hemos compartido también espacios de discusión, así que puedo mencionar, ¿verdad?, la mesa de diálogo. No sé si Shariana conoce de algún otro, pero al menos pues sí puedo mencionar a las compañeras y compañeros de la mesa. Ok, sí, es que no me podía unmute. También quería añadir que la reunión organizativa del Quilombo Feminista se dio en la Iglesia Luterana, o sea, nos prestaron el espacio, la Iglesia Luterana Zion en Bayamón. La reunión organizativa para este pasado 25 de noviembre, donde tuvimos una jornada de lucha que incluso hubo desobediencia civil. Pudimos hacer la reunión en la iglesia luterana El Buen Pastor en Santurce. Así que a pesar de que aquí en Puerto Rico el fundamentalismo religioso está en todo su apogeo y pues ciertamente las políticas y las posturas de nuestra organización chocan con esas prácticas ideológicas, ¿no?, y entendido de mundo. Sí hay espacios y organizaciones religiosas y de fe que no tan solo nos han abierto las puertas de sus iglesias para que utilicemos los espacios como espacios de reunión y de encuentro, sino que también se han sumado a alguna gente al proceso y pues se ha dado también esa dinámica. Es menos, ¿verdad? Nos gustaría que fuese mucho más, pero por ahí vamos. Antes de escuchar la pregunta en inglés con Matt, solo comentar, Shariana, Zohan, que la idea del quilombo feminista es apasionante, la idea, el proyecto, la performatividad. Una compañera brasileña en la sesión que tendremos en el mes de abril, Cleusa Caldeira, que es una teóloga y activista también de comunidades negras, hablará del teoquilombismo, que es todo un tema que las epistemologías negras en Brasil están desarrollando con mucha creatividad y por supuesto también hay una dimensión política en todo esto. Entonces el quilombismo es todo un símbolo de rebeldía, de resistencia, pero algo más de esa combatividad decolonial, ¿verdad? Entonces ya lo tendremos en la mesa en el mes de marzo. Matthew, please. Yes, so this question comes from Professor Andrew Prevost. He asks, could you say more about combating anti-Black racism in Puerto Rico? How does the history of racial mixture and blanqueamiento complicate this struggle? Yo puedo contestar. Bueno, definitivamente complica mucho las cosas, un poco para poner en contexto. Bueno, aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, hay toda nuestra identidad puertorriqueña está anclada en este enunciado de que somos una mezcla de 3 razas y en ese sentido pues una mezcla de igual parte españoles, igual parte indígenas, igual parte personas africanas, y entonces bajo ese entendido se nos
sumarios, que fue una mezcla armónica de razas y ese entendido permea, ¿verdad? Lo que es nuestra identidad racial. Sobre la pregunta de que si eso complica la lucha, pues yo creo que ¿verdad? Ese marco lo que hace es eliminar definitivamente e invisibilizar. En primer lugar, cómo se dio esa mezcla, ¿verdad? Y las violencias que hubo y que se vivieron aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y en otros lugares en cuanto a la trata esclava, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico las comunidades indígenas fueron diezmadas, así que no hubo tal mezcla armónica de razas, ¿verdad? Y definitivamente las personas negras, ¿verdad? Fueron no solamente arrancadas de sus lugares de origen, ¿verdad? Sino que pues, esa es realmente nuestra historia. Sin embargo, esas no son las maneras en que a nosotras ni se nos enseña eso, ni es la manera en que se discute y lo que invisibiliza definitivamente las manifestaciones de violencia antinegra que vivimos hoy día en el país. Nosotras hace unos, ¿verdad? El tema ¿verdad? Obviamente el tema de violencia antinegra, un eje central de nuestro trabajo y hace... para contarles una anécdota, hace un año, creo que un año y medio, hicimos una manifestación en la que aprovechamos el contexto del asesinato de George Floyd para hacer una manifestación en donde enmarcáramos cómo se vive la violencia antinegra en Puerto Rico. Y parte de las cosas que confrontamos cuando organizamos esa protesta era que gente nos decía que en Puerto Rico no había racismo, que eso no existía, que porque estábamos protestando en contra del racismo en el país, cuando aquí todos somos negritos, todos somos ¿verdad? Somos una mezcla de razas y que no hay tales diferencias. Sin embargo, ¿verdad? Esa idea era precisamente la que estábamos tratando de combatir, enmarcando no solamente que aquí en Puerto Rico también la policía de Puerto Rico asesina a personas negras, hay una hipervigilancia en las comunidades negras y comunidades empobrecidas, ¿verdad? Que son algunas de las manifestaciones de esta violencia antinegra que vemos en Estados Unidos, pero también se viven otros tipos de violencia en las que nuevamente el Estado está directamente implicado. Porque un ejemplo de esas manifestaciones de violencia antinegra en el país es que cuando vemos dónde es que se construyen o dónde es que se instalan, por ejemplo, estas fábricas o corporaciones que son, ¿verdad?, agrotóxicos, donde las ponen, ¿verdad?, es en comunidades negras. Y esa es una manifestación, ¿verdad?, de racismo, ¿verdad?, que le llaman racismo ambiental. Así que esa, ¿verdad? Como decía, y para contestar esa pregunta, definitivamente esa idea de lo que es la identidad hace bien difícil que incluso las personas incluso puedan reconocerse y reconocer las violencias, ¿verdad?, que viven en el país y de dónde provienen esas violencias, porque pues está toda esta idea de que realmente pues el racismo no existe porque aquí somos una mezcla. Pero nada, yo creo que a través de nuestro trabajo político, no solamente en las manifestaciones, pero a través de los espacios de discusión política, es un tema que trabajamos y que ¿verdad? Requiere muchas discusiones que se siguen teniendo para que entonces podamos entender todo ese entramado y cómo funciona. Pero sí, para contestar la pregunta. No sé si Chariana quiere añadir algo a mi contestación. Creo que lo único que añadiría a lo que trajiste es que pues, hay una negación de un estado racial donde se ha sustituido el blanco colono, ¿verdad?, por el puertorriqueño, cuando pues, esta transición es un poco la resignificación de esa colonialidad del poder. El puertorriqueño sigue teniendo esa misma configuración de sujeto, ¿verdad? Sujeto histórico, sujeto político, sujeto de derecho, y dentro de ese imaginario de el puertorriqueño,
pues hay una reproducción de esa blanquitud que distancia, que invisibiliza, como mencionaba Soan, y que reproduce la violencia antinegra que todavía permea y persiste en nuestra actualidad. Y pues por eso es que hago también referencia a lo que había dicho inicialmente, de cómo la raza sigue operando bajo 3 tiempos de manera simultánea, ¿no? Pues entonces, bajo la noción y el imaginario de el puertorriqueño, que bien puede ser el mexicano, el venezolano, ¿verdad? El argentino, no importa. El dominicano sigue siendo, ¿verdad? Eso es parte de nuestra historia compartida. Pues en esta idea de el sujeto de la nación, sigue reproduciendo un estado racial antinegro, donde ese espacio de no ser y quienes no somos y nunca somos porque nunca fuimos, pues parte de esa reproducción. Diría que no tan solo lo complica, lo hace muy difícil el establecer proyectos de liberación colectiva, porque todavía hay una relación colonial, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Entonces, ante el colonizador actual, nadie en una colonia es un sujeto blanco, pero sabemos que aquí, al interior del territorio, la noción de lo blanco, pues, es un significante flotante, como bien señala Stuart Hall, y de quien estudiamos, ¿no?, el pensar la raza como ese significante flotante. Sería lo que añadiría. Gracias, Shariana. So, a last question, very briefly, because we have very few minutes left, about the radical hope, sobre la esperanza radical. Ha sido una expresión que han comentado aquí en el chat y que nos deja a todos con hambre para conocer un poco más sobre su idea, su experiencia, su narrativa de esperanza radical. Could you say something in Spanish or English, please? Ay, ok, ya me quité el mute. Bueno, aprovechar el espacio para decir que si les interesa tener otras discusiones con nosotras sobre la esperanza radical, estén pendientes a nuestro próximo ciclo de la EFRA, porque ¿verdad?, de nuestra Escuela Feminista Radical es una escuela que está abierta al público, ¿verdad? Participan compañeras de la colectiva, pero lo abrimos también para tener un espacio en donde podamos tener estas discusiones, y pues nada, les invitamos, estén pendientes a nuestras redes sociales, y desde luego que le vamos a enviar la invitación a Carlos para que la difunda, porque la hacemos a través de Zoom. Y para contestar brevemente la pregunta, pues como les mencionaba anteriormente, nosotras vemos la esperanza radical como una práctica, y esa práctica está anclada en una militancia, ¿verdad?, que es constante, en una militancia que es comprometida y en una militancia que está dirigida a hacer lo que haya que hacer, y a eso nos referimos con lanzarnos sin garantías o políticas sin garantías, hacer lo que haya que hacer con los recursos que tenemos y con las personas que están dispuestas a hacerlo, a luchar por erradicar esos sistemas de opresión, utilizando las tácticas que entendamos, ¿verdad?, posibles. Nosotros sabemos que se requieren muchas estrategias distintas para poder erradicar el sistema capitalista. Sabemos que nosotras somos parte de una suma de movimientos, trabajos y proyectos que luchan por ello. Nosotras asumimos una metodología o una estrategia que confronta al Estado para develar cómo funciona ese sistema, pero sabemos que otras estrategias son igualmente necesarias. Pero para nosotras, ¿verdad?, nuestra esperanza se alimenta de esos espacios, ¿verdad?, de esos momentos en que nosotras nos unimos con otras a luchar, ¿verdad?, en contra del sistema. Y esto, ¿verdad?, era algo que quería mencionar ahorita y no mencioné, hay una cita bueno, de muchas citas. Audre Lorde es una de nuestras maestras, y quiero compartirles, ¿verdad?, esta cita que dice que una de las cosas que hace el poder para perpetuarse, ¿verdad?, es borrar de la cultura del oprimido todo aquello que le puede generar energía
para poder erradicar el sistema. Y una de las cosas, de las primeras cosas, y que claro, es parte de la colonialidad, ¿verdad? Es que el poder lo que hace es que no nos permite vernos las unas a las otras, les unes a las otras, no nos permite reconocernos y no nos permite reconocer sobre todo, ¿verdad? ¿Verdad? Esos espacios, las condiciones en las que estamos viviendo que son similares y la raíz, ¿verdad? De esas condiciones, el problema. Y cómo se requiere de todas y todos nosotros unidos, ¿verdad? Con distintas estrategias para poder atacar aquello que nos está violentando. Y en ese sentido, y creo que aquí voy a agarrar uno de los comentarios que nos trajeron en el chat, que habla sobre qué otras estrategias más allá de aquello que podamos lograr a través del Estado, pues yo creo que parte importante de lo que nos enseña el feminismo negro es que no solamente tenemos que transformar las instituciones y la sociedad, sino que parte del trabajo que hay que hacer para erradicar los sistemas de opresión es también transformarnos nosotras y nosotros mismos. Y eso es algo que conlleva trabajo, que conlleva confrontarnos y conlleva sobre todo reconocernos. Y yo creo que ¿verdad? No hay un esquema de cómo uno explicar, cómo uno define la esperanza radical, pero ciertamente el elemento más importante es el encuentro que tenemos en estos espacios con ese objetivo común de una mejor vida con otras y otros. Muchísimas gracias, Zohan, Shariana, Nelson, por compartir hoy sus saberes sabrosos, sus luchas de colonialidad combativa, su esperanza radical, que podríamos llamar aquí espiritualidades en resistencia, que les animan para resistir precisamente con dignidad y esperanza amorosa a la violencia global, que solamente podremos desmantelar desde dentro, compartiendo saberes y prácticas de buen vivir. We invite also the audience to connect again in a month's time, on Friday, February 25th, at the same time for the second session of this seminar. Our guest next month will be Daniela Rea, one of the most creative investigative journalists in Mexico, accompanying relatives of disappeared persons to tell the stories of those communities. Following this decolonial methodology, we will listen to relatives of disappeared persons to tell us of their experience and analyze together the systemic violence that is destroying the lives of thousands of people, missing people, disappeared persons around the world. Hay esperanza, esperanza radical. Hace 10 años o más, en Chile comenzó un movimiento con unas jóvenes estudiantes protestando por los injustos precios del transporte. Y 10 años después hay un cambio radical en el pueblo chileno, un congreso constituyente, un nuevo presidente, y esperemos que por ahí se abran caminos también para otros pueblos latinoamericanos y caribeños. So you will receive soon news about the second session by email. Good afternoon, everybody. See you in a month's time. Pronto recibirán todas noticias sobre la segunda sesión a través del email y nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias. Obrigado. Chao. Thank you.